Todos los días, personas como tú buscan el lugar ideal para vivir o trabajar, y personas como ella quieren vender o alquilar su propiedad rápidamente. Pero muchas veces, este proceso es más complicado de lo que parece. Agentes, propietarios e interesados van por su cuenta sin conocer las posibilidades que tendrían al conectarse. ¿Qué opinas de una plataforma en la que coincidan todos y se beneficien mutuamente? Te presentamos Mercado Casa, el primer ecosistema inmobiliario integrado que pone a tu alcance las herramientas y aliados necesarios para acelerar las transacciones de manera eficiente y segura. ¿Cómo funciona? Si eres agente, controla el stock inmobiliario con información real, formal y validada. Compártelo con potenciales compradores o arrendatarios y otros agentes por canales digitales usando filtros específicos. Maneja contratos electrónicos con propietarios y otros agentes. Administra tus contactos e interactúa con ellos a través de múltiples canales. Controla el ciclo comercial de cada inmueble y monitorea con eficiencia todo el proceso. Accede a asesorías de bancos y notarías para perfeccionar los procesos. Si eres propietario, accede a nuestra web app y sube tu inmueble fácil y rápido. Podrás vincularlo con información oficial de arbitrios, SUNARP y RENIEC. Busca agentes inmobiliarios y contáctate con ellos para iniciar el proceso comercial. Monitorea y controla paso a paso el estado de la venta o del alquiler. Recuerda que estás en un ecosistema seguro validado por contratos electrónicos. Si estás buscando alquilar o comprar un inmueble, nuestro portal te ofrece data confiable y acceso a información segura, validada, sin duplicaciones, además de asesorías a través de nuestros agentes asociados. Conéctate con bancos, notarías y municipalidades dentro del portal que te ayudarán a acelerar el proceso de compra o alquiler. Nunca antes había sido tan sencillo vender o alquilar un inmueble. Con Mercado Casa tienes todo lo que necesitas, en un solo lugar, con toda la seguridad y confianza. El ecosistema seguirá creciendo, las oportunidades estarán allí. Mercado Casa, trabajamos en equipo para hacer tu vida más sencilla. Adelante. Muy buenas tardes, queridos amigos, asociados, colegas, público en general. En la tarde de hoy vamos a tener una muy esperada charla, ¿no? Hoy día vamos a tener la presencia de dos funcionarios de la SUNARP, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, quienes nos van a tratar sobre los servicios que la SUNARP en estos momentos ha puesto en línea para poder atender las necesidades de los usuarios, ¿no? La primera disertación estará a cargo de la doctora Patricia Segovia Bendaño, con el tema los servicios públicos registrales en línea. Y la segunda estará a cargo del doctor Jorge Albites, con el tema de el uso del sistema de intermediación digital, SIT, y el servicio de publicidad registral en línea, el SPRL, en el procedimiento de inscripción registral de la compra-venta e hipoteca de inmuebles. La doctora Segovia es abogada de profesión, estudió en la Universidad Nacional Federico Villarreal, ha hecho una maestría concluida en Derecho Empresarial con una tesis presentada en la misma casa de estudios, se ha especializado en gestión pública y privada, ya ha implementado diversos productos y servicios registrales y cuenta con una gran experiencia laboral en el sector público y privado. Actualmente ella trabaja en la SUNARP, es registradora, es especialista jurídico en la Dirección Técnica Registral, que es uno de los órganos de línea de la institución. Y el doctor Jorge Albites, disculpe, es
abogado por la Universidad de San Marcos, también con una maestría de Derecho o Convención en Derecho Civil y Comercial por la misma universidad. Ha sido miembro del Tribunal Registral y hoy es registrador público de la Coordinación de Propiedad Inmueble de la Zona Registral número 9, que es la Zona Lima, con más de 10 años de experiencia. Vamos a comenzar la disertación del día de hoy con la ponencia de la doctora Segovia. Después de ella vamos a ver un rol de preguntas, unos 10-15 minutos, y después le daremos acceso para la presentación del doctor Albites. Adelante, doctora Segovia. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, quiero agradecer a SPY por la invitación y a todos buenas tardes con todos y todas, y también agradecer el interés que tienen sobre los servicios registrales que brinda la SUNAT en beneficio de la ciudadanía. Muchas gracias. Sí, justamente en la programación vamos a iniciar con el tema de los servicios públicos registrales en línea. Me permitirán un momento para compartir el PPT. ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí me escuchan? ¿Lo pueden ver? Sí, se ve. Excelente. Sí, se ve. Ok. Muy bien. La SUNAT es una institución pública que tiene dos grandes servicios como misionalidad de la institución. Uno es el servicio de inscripción registral y el segundo es el servicio de publicidad registral. Si bien es cierto, desde su creación, ya en los años 90, efectivamente todo el tema era presencial y en físico. Pero con el paso de los años y justamente con los cambios informáticos, hoy en día la SUNAT ha puesto a disposición de la ciudadanía dos grandes plataformas. La primera, que es el servicio de intermediación digital de la SUNAT, denominada SIT-SUNAT, para todo lo que es la presentación electrónica, y la segunda es el servicio de publicidad registral en línea, que es justamente para el servicio de publicidad registral. Como bien el doctor Jorge Albites va a exponer el tema del SIT-SUNAT enfocado en el proceso de inscripción registral, yo voy a hacer la disertación sobre el tema de los servicios de publicidad registral en línea que se brinda tanto a través de la página web institucional y también que se replica en el App SUNAT. Efectivamente, tenemos una plataforma que el ciudadano puede ingresar a través de la página web. Actualmente ya hemos migrado a la plataforma gov.pe/SUNAT y a través de un logueo puede acceder a los servicios. Eso lo explicamos en las siguientes láminas. Cuando ingresamos a la plataforma gov.pe y nos vamos al link de enlaces de interés, podemos tener o podemos apreciar dos sublinks. El primero son los servicios en línea de la SUNAT y segundo es el servicio de publicidad registral en línea. Justamente voy a tomar unos minutos también para poder mostrarles que los servicios registrales en línea que ha implementado la SUNAT no solo están enfocados en aquellos que yo puedo realizar un pago, sino que en un trabajo conjunto y arduo con varias instituciones hemos podido también lograr implementar servicios registrales gratuitos. ¿Cómo ingresamos al servicio registral en línea, al SPRL? Ingresamos a través de la página web y tenemos que primero inscribirnos para poder tener un usuario y una contraseña. Si estamos hablando de personas naturales, podemos inscribirnos en este sublink, donde dice suscripción de personas, deseo suscribirme. Y si somos de repente una empresa, una organización, o tal vez una institución pública, lo vamos a realizar a través de este sublink, que es suscripción de organizaciones y entidades públicas. Tenemos aquí, en la primera fase del servicio, tenemos justamente los términos y condiciones y también en ayuda un pequeño manual que nos puede ayudar a todos a poder tener tanto el usuario como persona natural o también como organización. Ya una vez que tengamos el usuario y la contraseña, lo colocamos aquí y vamos a ingresar. Lo primero que vamos a ver es esta pantalla donde nos muestra en términos generales
¿qué servicios tenemos a nuestra disposición? Aquí el primer grupo son servicios, el segundo son datos personales si deseamos modificar algún dato dentro de lo que llenamos en nuestra afiliación. También tenemos prepagar, que es incrementar el saldo de nuestro monedero. ¿Qué es el monedero? Registrar. Muchas veces nos preguntan cuando damos ese tipo de exposición. Este servicio o esta plataforma tiene incluido un monedero, que se llama recarga de monedero electrónico del SPRL, que inmediatamente uno lo recarga de repente con la tarjeta de crédito o débito y le ponemos 50, 100 soles. Y cuando queremos solicitar un servicio, inmediatamente le aplicamos el monto a este monedero. Es como si fuese una cuenta que tuviésemos en el banco, pero en este caso es una cuenta que tenemos dentro del servicio de publicidad. Bueno, ahí en el primer rubro, en el rubro prepagar, el incremento del saldo, como acabamos, y también tenemos reportes. Muchas veces de repente les ha pasado que han realizado, han solicitado el servicio y han pagado con la tarjeta o con el monedero y de repente no generó el recibo. Y uno dice, ¿pagué o no pagué? ¿No? ¿Se hizo la transacción o de repente no? Entonces, en esos reportes, el de transacciones nos puede ayudar mucho, porque justamente si pasó la transacción con el banco, vamos a poder tener una copia del recibo generado. Volviendo al tema de servicios, pues, en esta primera pantalla vemos la búsqueda por partida, ¿no? Donde vamos a incluir la oficina registral, el área registral y el número de partida. Por ejemplo, una de propiedad. Elegimos y ponemos el número de partida de la propiedad, de predios, y de repente solo lo quiero visualizar. Si eso es así, me va a salir aquí la leyenda para poder ver los asientos. El cobro por cada uno de ellos es 6 soles, pero de repente nosotros no queremos solo tener la visualización, sino posteriormente podríamos tener solicitar la copia literal o el certificado literal de la partida, que también se puede solicitar a través del servicio de publicidad registrada en línea. Pero, ¿qué servicios más yo puedo tener acceso a través del servicio de publicidad? Bueno, tenemos certificado de vigencia de poder, tanto de persona jurídica como de persona natural. Tenemos el certificado de cargas y gravámenes en el registro de predios, el certificado registral de vehicular, el certificado positivo de predios, negativo de predios. Uno también que hemos implementado es el certificado positivo de registro de propiedad vehicular, positivo y negativo, de cargas y gravámenes del registro público de aeronaves. Y entre los últimos son los certificados literales de partidas registrables en el registro de predios, de personas jurídicas, de personas naturales y de bienes muebles. Y unos más que voy a pasar a comentarles en unos minutos. Por ejemplo, hagamos un ejercicio y solicitemos un certificado de vigencia de poder de persona jurídica, que estoy seguro que ustedes muchas veces lo han tramitado en forma presencial, pero que también lo pueden tramitar a través de la página web del servicio en línea o a través del AppSUNAR. Entonces, un ingreso al servicio indica el registro jurídico, en este caso personas jurídicas, el tipo de servicio, certificado de vigencia de poder de persona jurídica, ingresa los datos que le piden, la oficina registral, el número de partida, en este caso, como es un certificado de vigencia de poder, necesitamos indicar el nombre de la persona de la cual va a salir la vigencia de poder, ¿no? La que tiene facultades vigentes, y le ponemos solicitar certificado. En la siguiente imagen vamos a poder ver que se ha cargado toda nuestra información de nuestra solicitud porque ya está en el sistema, y nos aparece el monto de la tasa registral del servicio, que en este caso son 26 soles, y podemos pagarlo, como le indiqué, con mi saldo disponible, que ya lo tengo en el monedero, o tal vez con mi tarjeta de crédito o débito Visa Mastercard. ¿Y qué me genera? Me genera efectivamente el recibo. El recibo, ¿cuál es el dato que yo tengo que para mí es muy importante para hacer el seguimiento? El dato es el número de solicitud. Con eso, a través del mismo servicio en línea, de la página web o del app, yo puedo hacer seguimiento de la trazabilidad de mi solicitud y saber que de repente inició en solicitado, y que posteriormente va a estar atendido. Y como estos servicios que ya están incorporados
en esa página y también en el app tienen cuenta con firma electrónica, código de verificación y código QR, ya no es necesario ir a una oficina para recogerlos, sino que inmediatamente cuando ya están atendidos, generados, se envía al correo electrónico de la persona que ya lo incorporó en la afiliación. Y bueno, enviamos un correo con un link, le hacemos un clic y ya descarga en formato PDF el certificado. Aquí efectivamente vemos el certificado de vigencia generado. Este es el código QR, este es el código de verificación. Y más adelante en la exposición les voy a mostrar cómo pueden verificarlo también desde la página web. Uno de los servicios más esperados, más demandados por toda la población y la ciudadanía en estos tiempos de pandemia, donde es muy difícil la situación y en esta nueva convivencia social donde todos tenemos que poner nuestro apoyo. Y también estoy muy segura que la asociación está preocupada y lo hace, es justamente la copia literal o certificado literal de partida registral. Este certificado efectivamente es uno de los más demandados porque tiene el resumen de todos los asientos electrónicos, de toda la inscripción que se logró efectivamente, valga la redundancia, inscribir en cada registro jurídico. Entonces, este certificado yo lo puedo solicitar a través del SPRL o a través justamente del APSUNAP. Y si es de registro de predios, las dos primeras hojas tendrá un costo de 14 soles y cada hoja adicional tiene un costo de 7 soles. Si es un registro de personas jurídicas, el costo es de 5 soles por hoja, y si es de registro de personas naturales, 5 soles por hoja adicional. Este certificado de copia literal también cuenta con el código de verificación, el código QR y la firma electrónica, y se emite en un plazo de un día, 24 horas. Otro servicio que hemos implementado recientemente y que está puesto a disposición desde el inicio de agosto es el certificado registral inmobiliario. El certificado registral inmobiliario es un certificado compendioso. ¿Por qué nosotros lo denominamos compendioso? Porque necesita de una evaluación previa para su expedición. ¿Y qué es lo que contiene este certificado? Contiene la descripción del inmueble, la titularidad del dominio registral con una antigüedad de 10 años, las cargas, gravámenes y anotaciones vigentes con 30 años de antigüedad, títulos pendientes de inscripción como bloqueos, hipotecas, transferencias, entre otros. Y también es uno de los servicios, segundo o tercer servicio más demandado por la ciudadanía. Ahora, ese certificado lo podemos solicitar y es un trámite que con mucho trabajo y esfuerzo con nuestra área de tecnología ya está virtualizado. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Esta partida, si yo solicito el certificado registral inmobiliario y la partida tiene hasta 80 páginas, va a contar con firma electrónica. Pero si la partida tiene más de 80 páginas, el servicio de publicidad, o sea, sí lo puedo solicitar por el SPRL, pero voy a tener la opción de recojo en oficina o envío a domicilio por courier, porque se va a tener que brindar en soporte papel. Aquí un dato importante. Si bien todos los años hemos incluido servicios que se dan netamente en forma presencial para también virtualizarlo en línea, el certificado literal y el CRI era uno que todavía solo se daba en presencial, pero se podía solicitar por el SPRL, pero el usuario escogía la opción de recojo en oficina, o si no, la opción de envío por courier. Entonces, esto sí lo hemos mejorado porque ya cuenta con código QR, con firma electrónica y código de verificación. Aquí lo vemos. El otro servicio es el certificado de búsqueda catastral en línea, online o con firma electrónica. Y este sí tuvo un mayor todavía desarrollo porque los documentos que se presentan como la memoria descriptiva y los planos, por ejemplo, plano perimétrico, plano de ubicación, tenían que cargarse dentro de la plataforma.
porque si no, iban a continuar siendo con documentos físicos y trámites presenciales. Pero ¿qué es un certificado de búsqueda catastral? Sigue siendo un certificado compendioso, porque necesita previamente una evaluación, y acredita si un determinado predio se encuentra inmatriculado o no, o si parcialmente forma parte de un predio que ha inscrito, también acredita la existencia o no de superposición de áreas. Entonces, para obtener el certificado, efectivamente uno ingresa al SPRL, dentro de servicios elige el certificado de búsqueda catastral dentro del registro de predios, e ingresa a la oficina registral, servicio de búsqueda catastral, y comienza a cargar los archivos, tanto de la memoria descriptiva y también de los planos, ¿correcto? Para poder ir a la parte del pago y realizar el pago correspondiente y culmine con su trámite, ¿no? Al igual que los demás servicios, cuando ya están atendidos, se envían directamente al correo electrónico a través de un link y se descarga a través de un PDF. Una parte importante que he querido compartir con ustedes esta tarde es sobre los servicios registrales gratuitos también. Si bien nosotros estamos en la línea desde hace mucho tiempo en continuar con el tema de la virtualización y digitalización de los servicios registrales, también desarrollamos los servicios registrales gratuitos. Ahora les puedo mostrar, por ejemplo, algunos servicios como la consulta de propiedad, Síguelo, hay también la consulta vehicular, entre otros. Estos se ubican, como les expliqué anteriormente, en la página web de la SUNAT. También algunos se encuentran en el App SUNAT. Y nos muestra en esta imagen algunos servicios que ya hemos comentado. Por ejemplo, cuando yo tengo un título, una solicitud de inscripción que he presentado en SUNAT y deseo hacer el seguimiento, entonces puedo ingresar a Síguelo. Síguelo es una herramienta que me permite realizar la trazabilidad del título presentado y tiene un ámbito nacional. ¿Y qué es lo que me va a permitir? Descargar asientos registrales, cambiar la anotación de inscripción, puedo ver, revisar, obtener e imprimir, si deseo, las esquelas de observación y las esquelas de liquidación, así como los informes técnicos de catastro. Entonces, es un servicio en línea a la cual, como los demás servicios, tengo acceso las 24 horas del día y se encuentra habilitado los 24 horas del día, 365 días del año. Y eso es importante, porque no sabemos en qué momento nosotros realmente vamos a necesitar tener un servicio registral, acceder a un servicio registral, y no vamos a estar esperando de repente que aperture una oficina. Entonces, esos servicios en línea tienen este beneficio. Aquí tengo una muestra de cómo ingresamos. Oficina Registral Lima, ingresamos el número de título, el año del título y el número de título y el código CAPTCHA que justamente nos pide el sistema de validación. ¿Qué nos muestra Síguelo? En esta imagen podemos apreciar que nos muestra, además del número de título, el tipo de registro, que puede ser uno de los grandes 4 registros que tenemos, que es propiedad inmueble, personas jurídicas, personas naturales, bienes muebles. Las partidas vinculadas, en este caso son 12 predios, el acto registral, la fecha, hora y la presentación del título y el estado. Pero también el presentante y los participantes. En este caso, el estado es inscrito y si hubiese un monto por devolver, o sea, de repente un pago en exceso, aquí, en esta pequeña parte en rojo, tendríamos el monto por devolver. Cuando ponemos o hacemos clic en detalle de seguimiento de título, nos muestra la trazabilidad, o sea, por dónde ha ido el título, ya sea por el caja, hasta en digitación, ya en la carga del registrador. O sea, tratamos de ser más transparentes en el procedimiento registral, porque justamente el ciudadano o ciudadana necesita eso, necesita saber paso a paso dónde está su título. Y ponemos en este caso acceder a la esquela, ¿no?
En este caso, bueno, sí, efectivamente, como ha salido inscrito, nos muestra la opción de ver la anotación de inscripción, así como también el asiento registrador general. ¿Se recuerdan que tramitamos una vigencia de poder? Bueno, está aquí, a través de esta opción podemos hacer el seguimiento. Síguelo es solamente para títulos presentados. Y las consultas de solicitud en línea solo es para publicidad presentada en línea. Es su contraparte. Entonces, este servicio también está en la página web. Podemos ingresar a publicidad solicitada en línea. Ingresamos el año de solicitud de la publicidad, es lo que comentamos en el recibo, y también el número de la solicitud. Y ponemos ver detalle. Aquí podemos apreciar los datos básicos de la solicitud, que es una solicitud que ya está atendida. Aquí está el número, el tipo de certificado, en este caso el certificado literal de partida, Ciro SAT, esta es una partida SAT que empieza con P, de Cañete. Y un dato importante es que en los últimos servicios en línea que hemos podido implementar, como el certificado literal, el certificado registral inmobiliario, el certificado de búsqueda catastral, ya viene incorporado el código de verificación. Es decir, yo pago por el servicio, se genera el recibo y hay un rubro donde indica código de verificación. Con ese código de verificación tengo aún más transparencia. ¿Qué quiere decir? Tengo más acceso, más información. ¿Qué quiere decir? Que yo de repente lo solicito hoy día y de repente mañana voy a ingresar aquí, ¿correcto? Y va a decir, efectivamente, ya no en trámite, en seguimiento, sino atendida. Y aquí está la opción de ingresar el código de verificación. Y de repente no me llega todavía el correo. Ha sido mucho más rápida que el correo de SUNAT. Y ingreso el código de verificación y automáticamente ya se me descarga el PDF. Entonces, hemos tratado justamente de agilizar, de optimizar el trámite para que el ciudadano tenga la información lo más actual posible. También tenemos la consulta de verificadores, que muchas veces en los trámites de declaratoria de fábrica, ampliación de fábrica, necesitamos tener un dato, ¿verdad? Comunicarnos con un verificador. El verificador, para que todos podamos estar con la misma información, es un profesional, ingeniero, arquitecto, geógrafo, que se va a solicitar su inscripción en un registro administrativo de la SUNAT para que pueda justamente intervenir en los procedimientos de declaratoria de fábrica, ¿no? En la regularización de declaratoria de fábrica. Entonces, una vez que ellos logran inscribirse, tienen un código y pueden firmar, ¿no? Los informes técnicos para que el ciudadano pueda presentar todo su expediente para una evaluación de parte del registrador público. Pero aquí la ciudadanía decía, yo no voy a ir a la SUNAT para tener esa información y hacer cola como el trámite era presencial. Entonces, en esa línea nosotros tratamos de brindar al menos un dato que les permitan a ellos contactarse con ese profesional. Y así nació dos servicios, la consulta de verificadores inscritos en la SUNAT y el índice nacional de verificadores. ¿Qué es lo que me permite aquí en este primer dato? Pues lo puedo elegir por zona registral y me va a brindar el nombre completo del verificador. Y en el segundo voy a poder obtener el número celular que él mismo ha incorporado en su solicitud. Este servicio es la consulta de verificación de certificado. Recordemos que les comenté que los actuales servicios sí tienen en el recibo ya incorporado el código de verificación. Pero ¿qué pasa con todos los anteriores servicios? Por ejemplo, el certificado negativo, positivo de predios, positivo de cargas y gravámenes, certificado de vigencia de poder, no lo tenía. Entonces, ahí sí es importante, cuando ya nos envíen el correo, nos envíen el link, nos envían también el código de verificación. ¿Y por qué es importante el código de verificación? Porque de repente yo, ese certificado de vigencia de poder, necesito presentarlo a un banco.
o presentarlo a una entidad financiera u otra entidad para un trámite administrativo, o hasta un juez de repente, pero ya son documentos digitales, tienen valor, de acuerdo a la ley de firma digital, ya tienen una validez, pero la norma indica que justamente debe haber también un acceso donde la persona, ¿no? Donde se le comunica que hay un documento con firma digital, pueda verificar la autenticidad del documento. Y es ahí que por eso incorporamos ese servicio de verificación de certificado con firma electrónica. Y ahí ingresamos el número de la solicitud y el código de la verificación, ¿no? El año, el número y el código de verificación, para que esa persona también pueda verificar que no se ha modificado, ¿no? Ese PDF que es el mismo, que de repente el usuario lo ha impreso, porque uno siempre tiene confianza más en lo físico, ¿verdad? Pero ya, lo ha impreso o de repente lo ha puesto en su solicitud y lo ha presentado y le ha dicho, se ha generado tal solicitud de publicidad registral, por favor verifíquelo a través del siguiente link. Un servicio también importante es la consulta de propiedad de partida registral, porque muchos de los ciudadanos indicaban, por un número que me he olvidado de mi partida, de mi predio, tengo que ir a las oficinas y sacar una búsqueda de índice, que me da más información que en este caso que ese servicio, pero lo que se ha querido es brindar al menos el número de partida. Entonces, implementamos la consulta de propiedad gratuita, servicio gratuito, donde colocamos, para acceder, ¿no? Colocamos el número de DNI o carnet de extranjería, la fecha de emisión del DNI, el número de documento, y le ponemos validar. Automáticamente carga nuestros datos completos, ingresamos el código CAPTCHA y ponemos realizar búsqueda. Sale consulta de propiedad registral, y acá tenemos un ejemplo que sale el nombre del titular, el número de partida registral, la zona donde está inscrita la partida y a la que pertenece, y también la oficina. Ya al menos con ese dato, muchos de los ciudadanos han quedado o nos han brindado, ¿no?, altos índices de satisfacción del servicio, porque en realidad lo que necesitaban solo era el número de partida, de repente para llenar una solicitud, ingresar la información, o para compartir la información, ¿no? Entonces, alguna vez uno necesita solo el número de partida registral y no necesariamente se tenía que ir a una oficina para hacer el trámite. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, estoy atenta a las preguntas y solo quiero terminar la exposición nuevamente agradeciendo a SPY por la invitación y a todos ustedes. Y la idea es que las instituciones públicas, incluido la SUNAT, se encuentran muy comprometidas con el trabajo arduo y continuo en lo que es la mejora de los servicios y la digitalización y virtualización de los trámites en beneficio de la ciudadanía. Gracias. Doctora Patricia, muchas gracias por su exposición. Acá tenemos ya, nos están llegando algunas preguntas, ¿no? El tema es muy interesante y se ve que SUNAT ha avanzado bastante para tratar de mejorar el servicio en línea. Una de las preguntas más recurrentes, y para nosotros los agentes inmobiliarios, es el famoso CRI, ¿no? Han habido experiencias ya solicitándolos, y en algunos casos la demora ha sido de varios días. Quisiéramos entender un poco cuáles son los plazos para poder tener el resultado de una emisión de un CRI. Me imagino que puede ser también por el tamaño del CRI, por lo compendioso que podría ser una propiedad. Cuéntenos un poquito sobre el tema. Sí, justamente quiero ubicarlos aquí en el PPT donde lo comentamos. El CRI es un servicio, sí, efectivamente importante y uno de los más demandados también, porque contiene la información que muchas veces solicitan los bancos para los trámites de hipoteca, ¿verdad? Y para también para los proyectos de inversión. Eso sí, definitivamente. Los plazos, o el plazo, de acuerdo al reglamento, es dentro de 3 días hábiles. Pero hay que tomar en cuenta que cuando un trámite es virtual, ¿correcto?, también es más fácil de solicitar. Y la cantidad o el número de solicitudes es mucho mayor. Entonces, imagínense que esto se ha triplicado, cuatriplicado exponencialmente, ¿no? Pero nuestros abogados certificadores o registradores o personal no.
Ahora, con el tema de la pandemia, lamentablemente la contratación de personal no es tal cual antes, ¿no? Antes, pre-pandemia. Ahora es mucho más, por decirlo difícil, la contratación de personal CAS, mucho más es cuando son de también 728. Pero a lo que quiero llegar es que igual con el personal o el recurso humano que cuenta la SUNAT, se está tratando de aliviar las cargas. Así también como gestión interna, ¿no? Creando pequeños grupos de trabajo. No solo trabajamos en horario diurno, ¿no? También tenemos un grupo que trabaja en otro horario para poder bajar la carga que tenemos, no solo a nivel de Lima, sino también a nivel nacional. Lo bueno es que como el CRI tiene también, cuando se solicita y se genera el recibo, tiene ya el código de verificación, algunas veces por el sistema tarda un poco, ¿no? Lo normal, para que llegue el correo para descargar el PDF. Entonces, pero ya cuando uno ya conoce del trámite, ya puede estar ingresando pasados los 3 días y de repente ya estoy 3 días y unas horas más y ya está listo y no me llegó el correo, entonces inmediatamente pongo el código de verificación y descarga, ¿no? Esa es la parte que se ha tratado de aliviar, ¿no? Al menos. Ya, en el caso de que uno coloque o no aparezca este código de verificación de acuerdo al TUPA que tiene registros públicos, ¿en qué momento uno puede presentar, no sé, una queja, un reclamo sobre el atraso que hay en cuanto a la emisión de alguna publicidad registrada que está solicitando? ¿Hay algún Sí, plazo? la idea es, bueno, el plazo son los 3 días para la atención, pero Ya, nosotros tenemos, por ejemplo, tanto por correo, también por vía telefónica, la Central de Atención al Ciudadano. La Central de Atención al Ciudadano es un pool de abogados especializados que tratan de agilizar justamente la atención, o sea, brindan efectivamente orientación especializada en los temas registrales, pero también cuando un ciudadano llama y le dice, ya voy 4 días con mi CRI, ¿no? Y no ha salido, ellos reportan directamente a la zona competente, ¿no? Y le dicen, tengo un ciudadano que ha llamado con un número de solicitud tal, con retraso tal. Entonces, esto llega internamente al defensor del usuario, al área de orientación, para que puedan operativizar y puedan expedir el tema. Claro, evidentemente, por trámite administrativo hay tema de quejas, reclamo, pero la idea es agilizar. O sea, que la zona sepa, conozca que ya hay un ciudadano que está llamando muy preocupado por su solicitud y que necesita que le den atención, ¿no? correcto, gracias. Hay otro temita con respecto al CRI, es el tema del pago. Yo le comentaba en interno, ¿no? El Sí. tema que yo me había solicitado. Me gustaría que aclarara el tema del pago para el CRI con respecto al tema del uso del monedero virtual, ¿no? Sí, sí, justamente usted me comentaba que el tema del pago, si bien en su experiencia había podido pagar con su tarjeta de crédito, débito, no con el monedero, algunas veces algunos servicios salen por sacarlos prontamente porque la demanda de la ciudadanía es así, bastante, nos incentiva bastante a sacar los productos. Lo sacamos con pagos directos de tarjeta de crédito débito, Visa o Mastercard, que es la pasarela que tenemos. Pero ya me han confirmado en Opti, porque esa era la idea, que salga también la implementación del monedero, que actualmente, o sea, en la actualidad, ya también lo puedo pagar con el monedero del SPRL. O sea, tengo ya dos opciones. Ah, ya. El pago del monedero del SPRL, también el pago de la tarjeta de crédito Visa, ¿no? Ah, correcto. Entonces hay los dos modos para hacer los pagos para cuando uno quiere obtener un CRI. Sí. Correcto. Hay una pregunta con respecto a que tiene relación con los plazos, ¿no? Me ponen acá para cuándo y habla sobre, hay problemas sobre todo en aquellos servicios que son con firma digital o electrónica, que se están demorando mucho en obtener la respuesta, ¿no? Usted me dice que normalmente todos los trámites deberían estar saliendo en 3 días, El ¿no? plazo reglamentario es 3, 3 días. pero como le expliqué, el tema de la carga, el tema de muchos de los abogados están en remoto y las líneas VPN a través de los cuales trabajan no es igual que estar trabajando en presencial.
Bueno, son temas técnicos que hemos tenido que adaptarnos, pero nuestra idea y nuestro compromiso es sí efectivamente trabajar para que esos tiempos se reduzcan, ¿no? Y mantener los plazos reglamentarios. Correcto. Hay una pregunta también con respecto a los planos catastrales. La pregunta dice, ¿los planos catastrales los remiten en archivos cuyos formatos no pueden ser descargados por todos? ¿Por qué no los envían en PDF? El archivo es PDF, a menos que de repente al usuario que comenta le ha llegado en otro formato. Es lo que dice el usuario, ¿no? Es lo que De estaba repente preguntando. podamos tener, no sé, su correo y de repente podemos revisarlo, ¿no? Exactamente cómo ha llegado, pero el formato que se envía en el correo electrónico es PDF, para descarga justamente. Ya, correcto. Daniel Cadenas, por si acaso puedes poner tu correo y nosotros se lo hacemos llegar a la doctora para hacer la consulta Claro. más precisa. Con la solicitud. ¿Los costos de los servicios registrales en línea son los mismos que si uno va físicamente? Sí, son iguales, no tienen que ser ni más ni menos. Correcto. Tenemos otra. Acabo de solicitar la vigencia de poder de una persona jurídica y me cobraron 26 soles e imprimí el recibo. Mi pregunta es, ¿en cuánto demoraban en enviarme el certificado a mi email? Muchas gracias. Para que el abogado certificador pueda trabajarlo, el plazo reglamentario es dentro de 3 días para su expedición. Y para que pueda enviarle el correo electrónico, normalmente se expide, ¿no? Y a las horas se genera el correo automáticamente para enviarle, ¿no? A lo mucho, ¿no? Por el tema de que carga el mismo sistema, ¿no? Pero justamente es ahí donde los servicios ya más actuales, o sea, lo que se han podido sacar a partir de junio, ya cuentan con el código de verificación para ahorrarnos esos tiempos de envío de correo. Me piden acá si es que podríamos presentar en la hoja de la PPT en donde mostramos la parte de la plataforma en donde se solicita el CRI y las copias literales con código QR. ¿La tendrá ahí? ¿Este es el de la copia literal? ¿Este es el de la copia literal o Ya. de repente desean el de la plataforma? ¿Este de repente? Ya. Sí, creo que es eso. Uno Ahí ingresa a solicitar certificado para que pueda optar por el registro y el servicio. Pero es aquí, donde dice solicitar certificado. Sí. Ahí tanto para copia literal como para CRI. Sí, están todos los servicios en línea en realidad. Correcto. Y después tenemos otra consulta. A ver, por favor. ¿Las solicitudes de inscripción de declaratoria de fábrica pueden solicitarse y presentarse de forma virtual? No, actualmente, si bien hemos venido trabajando en varios actos que hemos incorporado en el SIC, actualmente la declaratoria todavía estamos en proceso de incorporación. Ya, pero va a terminar también en línea. Varios actos los tenemos en proyecto, pero la idea de que un acto esté dentro del sitio no depende tanto de nosotros, depende de la evaluación de la naturaleza misma de los documentos, ¿no? Así como hemos logrado poder digitalizar el trámite de la búsqueda catastral, lo mismo tratamos de virtualizar todo lo demás actos registrales e incorporarlos en el sitio, ¿no? Ya. Hay una consulta de un usuario que dice que ha ingresado 50 soles a su cuenta, pero tiene problemas porque no le permite descargar el servicio, ¿no? del monedero, ¿no? Y le solicita que ingrese tarjeta de crédito, otra tarjeta. ¿Qué podría hacer eso o con quién podría ver esa observación? Ya, si desean, le puede dejar mi número. Yo evalúo el pedido, o si no sí, yo le evalúo el pedido y lo puedo coordinar con el área respectiva, porque normalmente si es un tema técnico, que al parecer es el caso del señor o de la señora, es importante determinar ello, o sea, si es un tema técnico
solamente técnico, el área de la Oficina General de Tecnología de la Información tiene una mesa de ayuda que los puede ayudar, ¿no? Que lo puede justamente atender. Correcto. Listo, doctora Patricia. Vamos a pasar a la segunda parte de la exposición. Agradecerle nuevamente y si es que Gracias a puede seguir ustedes. acompañando todavía un rato más para que termine el doctor, para por si acaso hubiera alguna pregunta adicional. Ujú. ¿Listo? Gracias. Claro, claro, gracias. Voy Listo. a dejar de compartir la pantalla. Correcto. Mientras tanto, damos la bienvenida al doctor Roberto Alvites, ¿no? Que nos va a hablar sobre los temas registrales para los contratos de compraventa e hipoteca. Adelante, doctor Alvites. Buenas tardes. Quisiera agradecer previamente a SPY por la oportunidad de poder brindar este tipo de capacitaciones que sirven para todos, sobre todo para los usuarios y puedan saber más o menos los criterios y los avances que se están realizando a nivel del registro. Básicamente en esta coyuntura, que se necesita necesariamente tratar de virtualizar la mayor cantidad de procedimientos a efectos de poder salvaguardar tanto la integridad física y de salud de los mismos usuarios como de los mismos trabajadores. Ahora, a ver un momento, voy a compartir la presentación. Uy, un momento. ¿Pueden visualizar la diapositiva? Sí, doctor. Ya, Gracias. ya. Bueno, continuamos. Bueno, se me ha encargado hablar sobre el uso del sistema de intermediación digital, el SIT SUNAR, así como el servicio de publicidad registral en línea en el procedimiento de inscripción registral de la compraventa, hipoteca de inmuebles. Ahora, considerando de que ustedes son agentes inmobiliarios y les importa el procedimiento en sí, sobre todo los pronunciamientos, la predictibilidad que debe existir en los pronunciamientos tanto de los registradores como del tribunal registral, voy a hacer primero un análisis de estos dos actos, así como de los pronunciamientos que han existido a nivel del tribunal registral y que deben generar predictibilidad respecto a la forma como deben resolverse este tipo de actos. Primero vamos a poder definir lo que es una compraventa, ¿no? El artículo 1529 del Código Civil establece que por la compraventa, el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero. Como podemos ver, acá tenemos tres elementos que son esenciales. Uno, las partes contratantes, vendedor y comprador, y el objeto, materia de transferencia, respecto del cual se tiene que pagar el precio. Ahora, el contenido del asiento. ¿Qué es lo que debe indicarse? Aparte de estos tres puntos o de tres elementos que ya se habían mencionado, se debe señalar si se pagó total o parcialmente el precio. ¿Ello por qué? Si no se ha pagado íntegramente el precio, conforme al artículo 1118 y 1119 del Código Civil, se tiene que extender de oficio una hipoteca legal por el saldo de precio que está pendiente de pago, salvo renuncia expresa de este acreedor, del vendedor, porque obviamente la hipoteca le genera un derecho de crédito, una garantía sobre este saldo de precio. Si este vendedor decide renunciar a la hipoteca, simplemente se inscribirá la compraventa sin la indicación de que existe una hipoteca legal, solo la indicación del saldo de precio. Ahora, en este tipo de compraventas normalmente se va a ver de que el pago del precio se realiza con títulos valores, sobre todo por la norma que establece que hasta 3 UIT se tiene que pagar o se puede pagar directamente porque si no todo tiene que ser bancarizado, monitorizado. Se paga realmente o mayoritariamente con títulos valores.
Ahora, cuando se hace esta forma de pago, ¿qué es lo que tiene que acreditarse o señalarse para poder tener como cancelado este precio? Uno, que se haya pactado el efecto cancelatorio de la entrega de este título valor. Esa es una, que es la más usual. Otra, de que se acredite el pago mediante declaración jurada del vendedor con firma certificada por notario como un documento adicional al instrumento público de transferencia que se presenta, ¿no? Y una tercera opción de que se presente la constancia de pago emitida por la entidad financiera contra la cual se giró el título valor. Es decir, la constancia de pago de este título valor para poder dar por cancelado este precio. Si no se cumple ninguno de estos procedimientos o ninguno de estos supuestos, se extenderá de oficio la hipoteca legal, como había mencionado anteriormente. Ahora, existen muchas veces compraventas que tienen determinados pactos, como por ejemplo el pacto de reserva de propiedad, que normalmente es la reserva de propiedad a favor del vendedor hasta que se culmine con pagar el precio de transferencia. Mientras que no se efectúe el pago y se otorgue la cancelación, un nuevo instrumento de cancelación, la transferencia del predio no va a operar. Simplemente se va a inscribir en el rubro de cargas y gravámenes. Ahora, esta indicación o esta inscripción en el rubro de cargas y gravámenes no va a impedir la inscripción de otras transferencias. ¿Esto por qué? Porque se trata únicamente de una anotación preventiva. El Reglamento General de Registros Públicos, el artículo 67 y 68, establece que las anotaciones preventivas no impiden la inscripción de otros actos posteriores, salvo la naturaleza misma de esta anotación preventiva. Por ejemplo, una anotación preventiva de una medida cautelar de no innovar, donde el juez establece que no se tiene o no se puede transferir determinado inmueble. Ese es un supuesto, ¿no? Pero en el caso del pacto de reserva de propiedad no impide la transferencia. Lo que sí es que otorga prevalencia. Va a guardar prioridad a quien tiene a su favor esta reserva de propiedad hasta que cancele y se inscriba. Y los efectos de esta transferencia, una vez cancelado, se van a retrotraer hasta la fecha de esta inscripción de la reserva de dominio. Ahora, en épocas normales, pre-pandemia, se podría decir de que el título inscribible es mediante un instrumento público, salvo disposición contraria, ¿no? Algunos supuestos establecidos por ley, por ejemplo, en el caso de Banco de Materiales, por poner un ejemplo. ¿Esto en base a qué? Al artículo 2010 del Código Civil. Ahora, el artículo 7 de la ley 27755, que crea el registro de predios, también ha establecido de que la inscripción en este registro se va a efectuar mediante escritura pública o mediante formulario registral legalizado por notario, cuando en este último caso el valor no sea mayor a las 20 UITs. Ahora, por un tema de, entiendo, seguridad respecto a la intervención de los contratantes, la matricidad del instrumento es que normalmente se haga por escritura pública, pero la norma lo permite. Ahora, respecto a la quinta disposición transitoria del reglamento de inscripción del registro de predios, esta norma ha establecido la posibilidad de que se inscriban documentos privados, pero hasta determinada fecha, que era hasta el 2008, conforme a los anteriores reglamentos y conforme a la anterior conformación del registro, cuando existía aún el registro predial urbano, en que la mayoría de inscripciones se efectuaban mediante documentos privados. Ahora, vamos a entrar ya un poco más a la casuística, a los pronunciamientos del Tribunal Registral. Acá tenemos un precedente de observancia obligatoria en el Pleno 202, que se desarrolló el 21 de diciembre del 2018, respecto a requisitos formales que no afectan la validez del instrumento. ¿Qué es lo que dice este precedente? El requisito de la conclusión de la escritura pública, contenido en el literal I del artículo 59 de la ley notarial, referido a consignar el número de serie de la foja donde se inicia y la foja donde concluye el instrumento, es un requisito formal que no afecta la validez del instrumento, por lo que su omisión no deberá ser materia de denegatoria de inscripción. Este criterio, si bien es cierto, la ley del notariado establece determinadas información o determinados requisitos que debe contener cada una de las partes de una escritura pública, el Tribunal Registral ha analizado de cuál es la información que resulta relevante para que se pueda calificar y eventualmente inscribir un título. En este caso en particular,
habían observado porque no se habían indicado las hojas donde inicia y donde concluye el instrumento público, pero a criterio del Tribunal Registral, creo de manera válida, ha establecido de que esta información no es relevante para el registro. Lo que importa en el registro es básicamente la formalidad del instrumento público, escritura pública, la intervención de las partes contratantes, entiéndase vendedor, comprador, el precio, si se ha cancelado el precio, y que el notario está obviamente manifestando todos los requisitos que debe contener este acto propiamente dicho, conteniendo esos requisitos, básicamente. O sea, los requisitos esenciales, para dejarme entender de una manera más clara. Otro precedente respecto a la adecuación con antecedentes registrales. Acá hay dos temas, una identificación de la persona e identificación del bien materia de transferencia. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Ustedes de repente cuando han tramitado un CRI han podido advertir de que a nivel de la partida registral, a nivel de los antecedentes registrales, una persona está identificado con un nombre que tiene determinadas discrepancias con el actual nombre que aparece en su documento de identidad. Por ejemplo, en la partida registral aparece un solo nombre, pero en su documento de identidad aparecen dos. O de repente aparece en la partida registral con el apellido paterno, el apellido materno, pero en su documento de identidad actual aparece respecto a una señora, el apellido paterno, suprimen el apellido materno y agregan el apellido de casada. En estos casos lo que se ha dicho es que no va a dar mérito a una observación si es que existen elementos suficientes que permitan concluir de manera fehaciente que estamos ante la misma persona. Por ejemplo, ¿qué puede ocurrir? De que en los antecedentes registrales advertimos esta discrepancia de nombre. Sin embargo, tenemos el número de DNI, el cual coincide con el documento con el cual actualmente se identifica esta persona. Es un elemento indubitable de que estamos ante la misma persona. Por ende, estas discrepancias de nombre no podrían dar mérito a una observación del título. Este mismo criterio se ha aplicado respecto a la identificación del bien objeto de transferencia. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces tenemos alguna descripción de repente errada del bien. Por ejemplo, a nivel de la partida aparece manzana, lote, urbanización, etapa, distrito. Incluso a veces consignan las medidas perimétricas, el área, los linderos, entre otros. Pero al momento de escribir en el instrumento público pueden existir alguna discrepancia. De repente ya no aparece como manzana y lote, aparece con su nomenclatura y su numeración. Pero existen otros elementos que permitan concluir que estamos ante el mismo bien. Por ejemplo, en la partida pudieron haber puesto la numeración y nomenclatura adicionalmente en la manzana y lote, pero aparecen estos elementos ya en la partida. Perdón, claro, en la partida registral. No habría ningún inconveniente. Porque de la comparación del instrumento público que se presenta con la partida, tenemos elementos que permiten determinar que estamos ante el mismo bien. Además de que un elemento que identifica plenamente al bien es la partida registral o la ficha registral, que normalmente se señala, se consigna en el instrumento público. Por ende, cualquier discrepancia que pueda haber, si tenemos el número de partida, podemos saber de qué predio estamos hablando, de qué predio es el que se está transfiriendo y por ende el que debe ser materia de calificación. Ahora, respecto a la identificación del bien objeto de la transferencia, se ha indicado que si los únicos elementos de identificación son el área, medidas perimétricas, linderos, resultan aplicables las tolerancias registrales catastrales para poder determinar que estamos ante el mismo bien. Que ya son supuestos un poco más complejos, sobre todo cuando estamos hablando de predios matrices o independización de predios rurales que no tienen una mayor descripción respecto al bien. Ahora, estos precedentes, tanto de identificación de la persona como de identificación del bien en materia de transferencia, han sido materias de una precisión en el pleno 50. ¿Qué es lo que ha establecido este pleno 50? De que estas discrepancias es básicamente para determinar que estamos ante el mismo bien o ante la misma persona, pero no resulta necesario o exigible que se haga la previa rectificación. Porque la idea es básicamente determinar que estamos ante el mismo bien en materia de transferencia
o estamos ante el mismo transferente o al mismo comprador, ante la misma persona que está contratando en este caso, a efectos de poder proceder con una calificación y eventual inscripción del título. Ahora, acá hay un precedente que también se debe considerar, porque muchas veces se ha visto pronunciamientos de registradores donde observan la discrepancia del estado civil, independientemente de que tenemos elementos para poder concluir que estamos ante la misma persona. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Registral en este caso? Si existe adecuación entre el título presentado y la partida registral con relación al estado civil de los intervinientes, no procederá que el registrador deniegue la inscripción sobre la base de información obrante en otros registros en los que se consigne un estado civil distinto. Esto, ¿cuándo se ha podido ver? Normalmente cuando una persona actúa en representación de otra. ¿Qué es lo que sucedía en estos casos? Se revisaba la partida registral. Por ejemplo, aparecía que era soltero. Después, venía el instrumento público, la compraventa, aparecía también con estado civil soltero. Pero cuando se veía la partida del poder, comparecía como casado. O de repente, al momento de hacer las búsquedas en el registro personal, en el Índice Nacional de Personas Naturales, en el Índice de Sucesiones, entre otros, puede aparecer un estado civil distinto. Ahí es donde el tribunal ha dicho de que no resulta materia de observación. ¿Por qué? Porque existe concordancia entre el título, materia y calificación con el antecedente registral, por lo que no se puede recurrir a otras partidas para poder emitir una observación. Ahora. Doctor Alvite, una consultita, disculpe que lo interrumpa acá. Sí. ¿No? Lo mismo puede pasar con el tema de si hay un error en un nombre, en una letra. Así es. Cuando existe... Así es, porque la idea es básicamente cuando se va a hacer la calificación de una transferencia o en calificación de cualquier acto en general, porque este es un criterio que resulta aplicable a diversos actos, es básicamente identificar que estamos ante la misma persona. Por ende, la discrepancia de alguna letra, de algún dígito, de la omisión de un nombre cuando son dos o elementos por el estilo, es aplicable este criterio. La idea es simplemente determinar que estamos ante la misma persona. Y si tenemos los elementos suficientes para concluir ello, no ameritaría ninguna observación. Resultaría procedente su inscripción. No existiría inconveniente. Acá lo relevante es saber que estamos ante la misma persona, que existan elementos para poder concluir de manera fehaciente ello. Correcto, listo. Gracias. Bueno, continuamos. Ahora, parte de la calificación también es la verificación de la capacidad del interviniente. Ahora, ¿cómo podemos hacer esa verificación de la capacidad a nivel del registro? Es básicamente verificar la información que puede constar en los diversos registros, ¿no? En el registro personal, básicamente para ver si existe alguna causal, alguna inscripción respecto a alguna interdicción, o de repente porque ya inscribió una designación de un apoyo, un salvaguarda, de ser el caso, ¿no? Y en el registro de testamentos y sucesiones para determinar que esta persona ya no haya fallecido y que no existan herederos. Básicamente para poder hacer ese cruce de información y de acuerdo a eso verificar de que estamos ante una persona que puede celebrar este acto. Ahora, calificación de la representación. Este es otro elemento que se tiene que verificar en una transferencia. La representación, de acuerdo al literal G del artículo 32 del Reglamento General de los Registros Públicos. Respecto a este punto, representación de personas naturales, la representación voluntaria, ¿qué ha dicho el Tribunal Registral? A efectos de calificar los actos celebrados por el representante de personas naturales, no es exigible la inscripción del poder. Será suficiente que se inserte o adjunte el traslado instrumental de la escritura pública donde conste el referido poder. ¿Eso por qué ocurrió o cuál es el fundamento de este criterio del tribunal? Lo que sucedía es de que muchos registradores emitían esquelas de observación pidiendo que previamente se inscribe el poder para que recién pueda inscribirse la transferencia. Sin embargo, acá se tiene que considerar algo. El registro no es constitutivo de derechos, es declarativo. Las inscripciones también de los poderes no son obligatorias. Acá la idea es básicamente que se cumpla con la formalidad del acto para poder inscribir. Respecto a la representación, ¿qué es lo que dice el artículo 156 del Código Civil? Básicamente que el poder, las facultades de representación consten en instrumento público y de manera indubitable. No se establece ninguna obligatoriedad en la inscripción. Por ende, resultaría suficiente
que al título de transferencia que se presenta al registro también se adjunte el instrumento público del poder, de tal manera que el registrador pueda calificar, la representación, las facultades de representación que tiene esta persona que está actuando como apoderado de otro, y obviamente el acto de transferencia. Por ende, no sería necesaria la inscripción previa de un poder para la inscripción de este tipo de actos. Lo mismo ocurre para las personas jurídicas. ¿Qué es lo que ha establecido la primera disposición complementaria y final del Reglamento de Inscripción del Registro de Personas Jurídicas, en su último párrafo? Cuando en el acto de inscribir intervenga un representante de la persona jurídica con poder no inscrito en la partida registral, bastará que se adjunte al título la documentación necesaria para que el registrador efectúe la verificación de la representación voluntaria, conforme lo dispone el inciso G del artículo 32 del Reglamento General de Registros Públicos. El registrador no requerirá la inscripción previa del acto de representación voluntaria. El mismo criterio ha asumido al momento de elaborar el reglamento del registro de personas jurídicas respecto a la no obligatoriedad de la inscripción previa del poder para poder ejercer estas facultades de representación. Ahora, respecto a la transferencia formalizada en fecha posterior a la inscripción de la extinción de la persona jurídica, que muchas veces ocurre, sobre todo con algunas urbanizadoras, con algunas asociaciones pro vivienda, entre otros. ¿Qué es lo que establece? No procede a inscribir la transferencia de un predio en mérito de la escritura pública suscrita por el liquidador en representación de la persona jurídica transferente en fecha posterior a la inscripción de la extinción de aquella. Esto es lógico porque la representación del liquidador fenece con la extinción de la persona jurídica al momento de que declara su extinción. Por ende, las facultades para poder intervenir en la representación de ella ya no podría hacerla en fecha posterior. No tendría facultades para ello. Lo mismo, un criterio similar aplica para las personas naturales. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando una persona natural otorga un poder a favor de otra persona, natural o jurídica, para que la represente en determinados actos? Sacan la vigencia de poder, se presenta, interviene, celebra el acto jurídico o negocio jurídico y se presenta al registro. Pero, ¿qué es lo que sucede si el registrador advierte de que esta persona natural, el poderdante, falleció antes de la celebración del acto? Lo lógico es de que este poder se extinguió. Se extinguió. Ahora, respecto a este tema hay una discusión a nivel del tribunal registral, pero particularmente considero de que acá se tiene que tener bastante cuidado porque si una persona fallece, obviamente todos los derechos y obligaciones pasan a los herederos. Y el acto de representación, como es un acto voluntario para que lo represente en determinados actos, en puntuales actos, de acuerdo a las facultades conferidas, una vez fallecida, también se extingue este poder. Porque todo lo relacionado a los derechos y obligaciones que tiene esta persona al momento de fallecimiento pasan a sus herederos. Y son sus herederos quienes tienen que actuar en representación. Acá hay otro acuerdo, el acuerdo 204, el acuerdo que se aprobó en el pleno 204 del Tribunal Registral en enero del año pasado, respecto a acto de disposición realizado por presidente del Consejo Directivo o gerente de una asociación. ¿Qué es lo que establece este acuerdo? Cuando el estatuto o el poder otorgado exigen un previo acuerdo del Consejo Directivo u otro órgano, requiere acreditarse ante el registro la existencia de dicho acuerdo previo, pues se trata de una limitación a la facultad de representación que debe ser verificada por el registro. Un ejemplo, muchas asociaciones, muchas sociedades, ¿qué es lo que hacen? Otorgan un poder a favor de el gerente general o un apoderado determinado. Pero ¿qué es lo que sucede si en el estatuto o en el régimen de poderes de esta persona jurídica han establecido que para puntualmente el acto de transferencia, compra-venta de bienes inmuebles, se debe contar con la autorización previa? En el caso de asociaciones, la Asamblea General. En el caso de una sociedad que tiene directorio, una aprobación del directorio. El Tribunal Registral tomó como argumento de que este poder tiene una limitación, que se estableció dicha limitación al momento de otorgarse estas facultades. Por ende, para el ejercicio de estas, tiene que cumplirse este requisito previo para que se pueda hablar de que está ejercitando las facultades de manera válida. Por ende, en este tipo de casos se tiene que hacer esta verificación. Muchas veces
he podido advertir en la calificación de títulos que el gerente tiene facultades para celebrar, pero tiene esta limitación. Y no contaban con la limitación. Y lamentablemente salen observados, simplemente porque no verificaron este punto en particular, de que su poder, sus facultades tenían una limitación determinada. A ver, siguiendo con la representación. Otro precedente de observancia obligatoria del Pleno 50. Verificación de la calidad de socio, asociado o comunero. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces hay determinadas personas jurídicas que agrupan a sus integrantes y que tienen por finalidad, por objeto, otorgarles o adjudicarles determinados bienes inmuebles. ¿Y qué es lo que ocurría? De que muchas veces llegaba al registro una escritura pública de adjudicación a favor de determinadas personas. Y existían observaciones donde decían de que no se ha indicado o no consta o no se ha expresado o no se ha acreditado que el beneficiario, el adjudicatario, tiene la condición de asociado o de socio de la persona jurídica para que se pueda adjudicar el bien, cumpliendo con lo que dispone el estatuto. En este caso, ¿qué es lo que dijo el registrador? De que esto no es materia de calificación y no constituye, no podría dar mérito a una observación, por cuanto la verificación de la calidad de socio, asociado o comunero de una persona jurídica, a favor de la cual se efectúa el acto de disposición, no son inscribibles, por ende no pueden ser verificables. Eso ya recaería en la responsabilidad de quienes ejercen esta representación, de haber hecho esta verificación previa para que le puedan estar dando o adjudicando estos bienes a las personas que les correspondía. Esto ya entra dentro de la esfera de responsabilidad del representante, del apoderado, y ya no del registro, por ende no es materia de calificación registral. Ahora, respecto a la transferencia de cuotas ideales, tenemos que el artículo 96 del Reglamento de Inscripción del Registro de Predios establece que tiene que consignarse siempre el porcentaje, la alícuota que se está transfiriendo respecto al íntegro del bien que es materia de calificación. ¿Qué es lo que ocurre? Por poner un ejemplo, yo puedo tener el 50% de un inmueble, del inmueble X, y yo quiero vender la mitad o transferir la mitad de este porcentaje, que sería 25%. Sin embargo, yo no puedo poner en la escritura pública que transfiero el 50% de mi 50%. No puede ser un porcentaje de otro porcentaje. La indicación de la alícuota en materia de transferencia siempre tiene que estar referido al íntegro del bien. En este caso, en este ejemplo, tendría que poner que se está transfiriendo el 25% de acciones y derechos del inmueble inscrito en la partida número tal. De esta manera, no habrá forma de que emitan algún tipo de observación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando se está transfiriendo el íntegro de esta alícuota de la cual soy titular? Ahí es donde se ha establecido que no es necesario poner el porcentaje que estoy transfiriendo, porque simplemente estoy señalando que transfiero la totalidad de acciones y derechos que tengo respecto a determinado bien. Ese es el supuesto de excepción. Acá hay otro precedente de observancia obligatoria que establece que procede la inscripción de transferencia de cuotas ideales aun cuando entre la fecha de la transferencia y la fecha de la presentación del título el área del predio haya disminuido debido a independizaciones. Este es un criterio que, si bien es cierto, generó mucha discusión a nivel del tribunal registral. Lo que determinaron es de que mejor es que se inscriba esta transferencia por más de que se haya disminuido el área, por cuanto después esta persona, este comprador, puede solicitar alguna aclaración, alguna restitución o algún reclamo ante su vendedor. Pero la idea es de que pueda llegar a inscribir su derecho de propiedad en la proporción que dice el título, el porcentaje que le han transferido, independientemente de que el predio haya podido disminuir. Discutible o no, pero la idea es básicamente facilitar la inscripción y que el comprador pueda inscribir su derecho de propiedad. Respecto a las transferencias realizadas por el causante a favor de terceros, el mismo reglamento de inscripción del registro de predios ha establecido de que resulta procedente en la inscripción de la transferencia de los bienes
que pudo haber celebrado el causante en vida, independientemente de que se haya inscrito a los herederos o no. ¿Cuál es el fundamento de esta disposición? De que este bien que había sido transferido o trasladado el dominio por sucesión intestada, ya no formaba parte de la masa hereditaria. Y al no formar parte de la masa hereditaria, no tendría por qué haber sido considerada en esta inscripción. Por ende, si se acredita con el instrumento público pertinente y se presenta la transferencia que celebró el causante en vida, independientemente que esté inscrita la sucesión, va a ser procedente que se inscriba la transferencia. Porque esta transferencia lo que va a hacer es enervar este asiento de la sucesión. ¿Por qué? Porque este bien ya había salido de la masa hereditaria. Por ende, no debió haber sido considerado como parte de estos bienes que fueron trasladados vía sucesión intestada o sucesión testamentaria, no ese es el caso. En el supuesto de que no se cuente con un documento que reúna las formalidades para que se inscriba la transferencia efectuada por el causante en vida, ahí sí lo que se va a requerir es de que los herederos formalicen este instrumento, solo en esos supuestos. El caso anterior lo que les señalaba o lo que les precisaba era cuando ya contaban con instrumento público. Si se va a formalizar recién la transferencia de fecha posterior al fallecimiento, necesariamente ahí sí se va a contar o se va a requerir la intervención de los herederos. Ahora, muchas veces existen algunas cláusulas en los contratos de compra-venta que pueden generar alguna discrepancia en cuanto a lo que se afirma y lo que está en la partida registral, pero que no constituye obstáculo para la inscripción del título. Por ejemplo, en el caso de existencia o inexistencia de cargas y gravámenes. Este tipo de cláusulas no son materias de calificación. No es que si me declaran en el instrumento público de que no existen cargas y gravámenes, pero al revisar la partida registral veo que sí existen cargas o gravámenes, lo voy a observar. Eso básicamente es una información que forma parte del instrumento, pero que no es materia de calificación para el acto rogado. Si recordamos la parte inicial de mi intervención, lo que se había señalado, ¿cuáles son los elementos esenciales de un acto de compraventa? Vendedor, comprador, el objeto y el precio. Y el precio si se encuentra pagado o no. Básicamente eso. Otra información que pueda estar en estos contratos informativos, básicamente, no son obstáculos para una eventual inscripción. Otro supuesto de que no constituye ningún obstáculo, el caso de que se diga de que el predio, la transferencia comprende el área y su edificación, y vemos la partida registral y no hay declaratorio de fábrica. Esa información tampoco constituye obstáculo para la inscripción, y eso ha sido recogido expresamente en el reglamento de inscripciones del registro de predios. Ahora, respecto al acto jurídico consigo mismo, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? El titular registral del predio, el propietario, puede otorgar poder a favor de determinada persona. Por ejemplo, a mí me otorga un poder para poder celebrar un contrato de compraventa respecto al predio X. Y yo, en base a esas facultades, pretendo transferir el bien a mi favor. En el instrumento público, ¿cómo voy a comparecer? Por derecho propio como comprador y en representación del vendedor. Pero para poder yo celebrar este contrato conmigo mismo, o como denomina el Código Civil como autocontrato, debo tener facultades expresas para ello. Si no cuento con facultades expresas para ello, no resulta inscribible. Van a obtener una observación, porque necesariamente tiene que existir alguna indicación, tiene que señalarse expresamente que sí se le ha otorgado facultades para poder contratar consigo mismo. Ahora, respecto a la acreditación de la calidad del bien, muchas veces se ha visto compraventas donde intervienen una persona con su esposa y declaran de que la compraventa se efectúa a favor de solo de uno de ellos. Sin embargo, no hay ningún elemento con el cual puedan acreditar de que se trate de un bien propio. Por ende, ¿qué es lo que hizo el Tribunal Registral en estos casos? Emitió un presente de observancia obligatoria donde señaló que no es suficiente la declaración efectuada por el otro cónyuge contenida en la escritura pública para enervar la condición de social de un bien adquirido de manera onerosa.
el tribunal registral para este tipo de casos, ¿qué es lo que va a considerar para poder catalogar como bien propio un bien adquirido de esta manera? Que primero, que haya sido comprado con dinero propio, obtenido por ejemplo, una transferencia de un bien que tenía esta condición de propio y que este monto equivalga al que estoy pagando en esta nueva transferencia y que exista cierta cercanía entre ambas transferencias. Discutible el criterio, pero es lo que ha asumido el tribunal registral a la fecha. Porque si no se acredita la condición de propio, lo que van a generar es de que se aplique la presunción de ganancialidad de este bien. Y por ende, este tipo de declaración va a generar una observación en base a este criterio. Ahora, pasando al otro punto respecto a la hipoteca. Por la hipoteca se afecta un inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier obligación propia de un tercero. Normalmente, en los actos vinculados a compraventas son que se paga el precio de transferencia con dinero prestado por otro, normalmente una entidad financiera o una persona natural, o porque simplemente no se pagó el íntegro del precio, como había señalado anteriormente en el caso de las hipotecas legales. ¿Qué es lo que ocurre? Respecto a este saldo que no se ha pagado, se genera la hipoteca legal. O en todo caso, en el primer supuesto que estaba señalando, se pagó con dinero de un tercero y para garantizar la devolución de este dinero, de este préstamo, de esta obligación, se constituye una hipoteca. ¿Cuál es la formalidad para que se inscriba una hipoteca? Por escritura pública. Salvo disposición diferente de la ley. Como había señalado anteriormente en el mismo ejemplo de las compraventas, también existen algunas disposiciones para algunas entidades, ¿no? Banco de materiales, por ejemplo. Requisitos de validez de la hipoteca. Que afecte el bien el propietario. Obviamente, el propietario es el que tiene el poder de disposición de gravamen del bien. Por ende, tiene que ser él quien afecte el bien. Que asegure el cumplimiento de una obligación determinada o determinable. Evidentemente, porque si no, ¿qué es lo que estaría garantizando esta hipoteca? Tiene que saberse cuál es la obligación que está garantizando. De manera determinada o por lo menos determinable. Tener la forma de poder determinar cuál es la obligación que se encuentra garantizada con esta hipoteca. Que el gravamen sea de cantidad determinada o determinable, igual. Y se inscribe en el registro de la propiedad inmueble. En el asiento de inscripción de una hipoteca, ¿qué es lo que se va a señalar? El monto de gravamen y, de ser el caso, el criterio establecido para su determinación, en el caso que sean determinables. Si son determinadas, simplemente indicarán cuál es la obligación o, como en muchos casos ocurre, se remiten al título archivado, las obligaciones detalladas en el título archivado. La constancia que la obligación garantiza es determinada o determinable, en el supuesto de que no se haya señalado, no conste expresamente. Tiene que siempre estar esa precisión. La fecha del vencimiento del plazo del crédito garantizado cuando conste en el título. Eso básicamente para poder determinar la caducidad, de ser el caso, ¿no? Ahora, la caducidad, de acuerdo a la ley 26639, tiene que transcurrir 10 años desde la fecha del vencimiento de la obligación para poder alegar una caducidad de la hipoteca, del asiento de hipoteca. Ahora, esta caducidad no resulta aplicable para las entidades financieras o bancarias. ¿Por qué? La ley de bancos, en el artículo 172, estableció una limitación en cuanto a la aplicación de la ley de caducidad para estas entidades. Por ende, no resulta aplicable. Es únicamente para aquellas hipotecas o gravámenes que afecten el predio y cuyo acreedor sea una persona natural o jurídica distinta o que no pertenezca al sistema financiero o bancario. En los casos de constitución de hipoteca de predio cuya edificación no se encuentra inscrita, no constituye obstáculo para la inscripción que en el título se haya consignado que la edificación también es objeto de la hipoteca. Aplicando el mismo criterio que habíamos señalado anteriormente, esta indicación de que existe o no existe edificación no existe o no genera ningún tipo de observación al respecto. Resulta procedente igual su inscripción.
Las hipotecas legales, como le había señalado, el artículo 118 del Código Civil establece cuáles son reconocidas como hipotecas legales. El numeral 1 es el que señalaba anteriormente, la del inmueble enajenado sin que su precio haya sido pagado totalmente o lo haya sido con dinero de un tercero. Porque puede darse el caso de que el precio esté cancelado íntegramente, pero señalan expresamente en el instrumento de que se utilizó el dinero de un tercero para poder efectuar este pago. Como no ha sido dinero directo del comprador, sino de otro, se genera una hipoteca legal a favor de este tercero. Y bueno, los otros supuestos es respecto a otros supuestos que no tienen que ver con la compraventa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que se haya edificado con dinero de un tercero o con el del contratista, y la de los inmuebles adquiridos en partición con obligación de hacer amortizaciones en dinero o de otros copropietarios, ¿no? A otro de los copropietarios. ¿Cuándo se extingue la hipoteca? De extinción de la obligación. ¿Cuándo se extingue la obligación que garantiza? La anulación, rescisión o resolución de dicha obligación, renuncia escrita del acreedor, destrucción total del inmueble o la consolidación. Es decir, de que la titularidad del predio recaiga en la misma persona que es el acreedor de la deuda. Cuando se genera o cuando ocurre esta circunstancia, se consolida tanto la deuda como la titularidad en una sola persona y por ende se extingue la hipoteca. Ahora, respecto al servicio de publicidad registrada en línea, vamos a pasarlo un poco más rápido porque ya lo habló la doctora Patricia Segovia, ya lo desarrolló con un poco más de precisión y claridad, así que vamos a pasarlo. Y vamos a entrar a lo que es el SIT SUNAR. ¿Qué es el SIT SUNAR? El SIT SUNAR es la plataforma de presentación de títulos con firma digital, actualmente regulada por la Directiva DI 002 SNR-DTR, que fue aprobada por Resolución 120-2019 del Superintendente Nacional de los Registros Públicos del 27 de mayo y que fue publicada el 28 de mayo de 2019. ¿Qué es lo que buscaban con esta implementación? Básicamente, virtualizar los procedimientos registrales y que había sido elaborado o efectuado de manera progresiva, determinados actos y que iban a ser evaluados e incorporados otros progresivamente. Pero con ocasión de la pandemia, es que esta plataforma SIT SUNAR, así como los actos que se permiten calificar y eventualmente inscribir, se han ampliado. Y se van a seguir ampliando, conforme también ya había señalado la doctora Segovia. ¿Por qué? Porque la idea es básicamente brindar un servicio al interesado, al administrado, sin la necesidad de que vaya a la institución, sin la necesidad de exponer su salud personal, así como la de los mismos trabajadores de la institución. La idea es básicamente brindar este servicio de manera virtual, ahorrando papel, ahorrando costos, beneficiando la no afectación de la salud de los intervinientes. ¿Cuáles son respecto a los requisitos del parte notarial previsto en el decreto legislativo 1049? ¿Qué es lo que establece el artículo 85 respecto a la formalidad del parte? Que tiene que ser rubricado en cada una de sus hojas, sellado y firmado en la parte final del instrumento. Que esa era básicamente una norma que estaba pensada más al procedimiento regular, al procedimiento normal, en la que se presentaban físicamente los instrumentos. Pero ahora, con la dación del SIT SUNAR, con la implementación y desarrollo de todos los actos que se están pudiendo implementar, esta firma del instrumento básicamente va a suplirla con una firma digital en la parte introductoria, con la constancia de dicha firma. Para la emisión de esta firma digital por parte del notario, se entiende que cuenta con un certificado digital y, por ende, una firma digital, que es corroborado por la plataforma del SIT SUNAR para poder tramitar este instrumento a través de esa plataforma. ¿Cuál es el contenido del título electrónico que se presenta por la plataforma del SIT SUNAR? La solicitud de inscripción general con los datos estructurados, el documento que se fundamenta inmediata y directamente el derecho autoinscribible firmado digitalmente, en este caso la escritura pública, y los documentos complementarios que conllevan a la inscripción, firmados digitalmente de ser el caso, ¿no? Por ejemplo, que exista algún elemento, se presentan algunos documentos para acreditar la identidad de una persona. Por ejemplo, un certificado de inscripción de RENIEC,
algunas declaraciones juradas o algunos documentos adicionales. Estos documentos también se pueden anexar por el SIT SUNAR y que tienen que ir firmados digitalmente para que puedan ser calificados y eventualmente considerados en una inscripción registral. Respecto a los lineamientos para calificación de actos inscribibles presentados y tramitados por el SIT, ¿qué es lo que ha señalado estos lineamientos? En los casos en que para proceder a la inscripción se requiera de documentación complementaria, constancia, declaraciones juradas, publicaciones u otros bajo la formalidad y certificación de firmas o certificación de reproducciones, la misma se tiene por cumplida mediante el empleo de la firma digital del notario a través del SIT SUNAR. Esto es justo lo que recoge lo referido a los documentos complementarios que habíamos señalado en la lámina anterior. La calificación registral va a ser básicamente la misma. La calificación que hace el registrador respecto a títulos físicos, a los títulos virtuales es la misma. Básicamente es variar el título sobre el cual se va a efectuar la calificación. Ya no va a ser un parte impreso, rubricado en cada una de esas hojas, sellado y firmado por el notario, sino con la firma digital. Y no se va a requerir en ningún momento que se presente documentación de manera física. Todo lo que se vaya a presentar a través del SIT SUNAR tiene que ser digitalizado, virtualizado y con la respectiva firma digital. Este numeral 6.6 de estos lineamientos van en el mismo sentido. En el procedimiento de inscripción iniciado con la presentación de un título al registro a través de la plataforma SIT SUNAR, que incluye, es el caso de la presentación del recurso de apelación, se realiza en un entorno íntegramente digital, por lo que se encuentra prohibido el ingreso de documentos en soporte de papel respecto a dicho trámite. Todo lo que vaya a ser parte de este procedimiento registral, entiéndase, el instrumento público, documentos coadyuvantes para la inscripción, subsanaciones, reingresos, el recurso de apelación, el desistimiento parcial o total de ser el caso, todo va a ser mediante documentos digitales, íntegramente digitales el procedimiento. No admite la posibilidad de que exista parte de los documentos digitalizados y parte de en soporte papel. No admite este tipo de plataforma, dicho supuesto. Respecto a los actos inscribibles mediante el SIT SUNAR, ¿qué es lo que han establecido las normas que han regulado esta plataforma? De que van a ser aquellos actos incorporados por acuerdo del Consejo Directivo. El acuerdo del Consejo Directivo es el que va a determinar cuáles son los actos inscribibles a ser presentados electrónicamente y tramitados a través del SIT SUNAR. Otros actos que no sean incorporados previamente bajo esta formalidad, se entiende que no van a ser factibles de presentación, calificación y eventual inscripción. Estos otros supuestos, ¿qué camino deberían seguir? La presentación física de los títulos. Por ejemplo, en el caso que ya habían preguntado anteriormente, en el caso de las declaratorias de fábricas. Actualmente no está permitida la presentación de estos actos a través del SIT SUNAR y tienen que recurrir a la vía de la presentación física de los títulos. Respecto a la compraventa. La compraventa fue autorizada en el SIT SUNAR a través de la resolución 306/2018. Acá, perdón, se puso donación, era compraventa. Pero estos actos iban a poder inscribir únicamente si no se encontraba dentro de las siguientes 3 restricciones. Se había establecido que únicamente se podían inscribir en esta plataforma hasta 4 periodos inscritos que pertenezcan a una misma oficina registral y no comprenda la transferencia de cuotas ideales. O sea, básicamente eran transferencias íntegras del predio y máximo 4 partidas. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Esto era aplicable desde el 19 de diciembre del 2018. Bueno, iba a ser una precisión, pero la voy a dejar más adelante porque está junto con lo que es la hipoteca, ¿ya? Respecto a la constitución de hipoteca, ¿cuándo se admitió su incorporación al SIT? Con la resolución 046/2020 del 7 de mayo del 2020. Se incorporó como acto inscribible a través del SIT, con la misma limitación de 4 partidas. Y resultaba aplicable desde el 12 de mayo del 2020. Con la resolución 067/2020, aplicable desde el 15 de junio del 2020, se incorporó ya no solo la constitución de hipoteca, sino la modificación o levantamiento de hipoteca a través del SIT. Ahora, con los lineamientos que se dictaron, también se estableció la posibilidad de que
se inscriban todos los actos vinculados a la hipoteca. Entiéndase, modificación, levantamiento, ratificación, reducción, aumento, ampliación de hipoteca, todos los actos referidos a hipoteca. Esto era simplemente enumerativo, más no limitativo. Este punto era el que quería tocar hace un par de minutos. Las restricciones que se habían establecido inicialmente fueron levantadas, fueron eliminadas. ¿Cómo ocurrió esto? Con la resolución 076-2020. Se eliminaron 2 de las 3 restricciones que existían. ¿Cuáles? La del número de predios inscritos y la transferencia de cuotas ideales. Es decir, a partir de la dación de esta norma, ¿qué es lo que se estableció? Que se pueden inscribir transferencia de cuotas ideales y la cantidad de partidas que involucre esta transferencia, ya no la limitación de 4 partidas como estaba inicialmente. Y esa restricción también fue eliminada para la constitución de las garantías hipotecarias. Es decir, ya se ampliaba la gama de actos, la gama de títulos que eran materia de calificación y eventual inscripción a través del SIT-SUNAR. No existía ningún inconveniente para que a partir de la fecha se puedan inscribir. Es más, esta resolución, en su artículo 2, estableció expresamente que resultaba aplicable a los procedimientos en trámite. Es decir, los procedimientos que se habían otorgado anterior a la vigencia de esta norma también resultaban aplicables. Aquellos que por X motivos no hayan sido materia de calificación, que hayan sido observados, entre otros, ¿no? O, por ejemplo, aquellos títulos que fueron tachados eventualmente, se apelaron y durante su procedimiento de apelación en el Tribunal Registral se dictó esta norma. Entró en vigencia y el tribunal tuvo que asumir este criterio de esta norma aplicable retroactivamente a efectos de poder revocar y eventualmente inscribir este título. Y ahora, finalmente, como ustedes sabrán, en los actos de compraventa muchas veces ocurren algunos, o se celebran, se celebran con determinados pactos establecidos por las partes, determinadas cláusulas. Por ejemplo, el pacto de reserva de propiedad o el pacto de retroventa. Estos actos no eran admitidos por el SIT-SUNAR. Necesariamente, cuando estos contratos contenían este tipo de cláusulas, tenían que ir por la vía de la presentación física del título. Sin embargo, a partir de la resolución 098, que era aplicable para el registro de pedidos, desde el 31 de agosto del 2020, se incorporaron varios actos, entre ellos el pacto de reserva de propiedad, pacto de retroventa. Por ende, estas transferencias con estos pactos también ya han sido incorporados. Como había dicho la doctora Segovia, progresivamente están incorporando más actos a través del SIT-SUNAR. La idea es básicamente virtualizar la mayor cantidad de actos para utilizar esta plataforma, evitar que el usuario vaya innecesariamente a la oficina y en esta época de pandemia evitar cualquier tipo de perjuicio a su salud al exponerse e ir presencialmente a la oficina registral. Teniendo esta plataforma, obviamente puede tener con mayor seguridad, sin afectar su vida, presentar este tipo de actos. Bueno, si tienen alguna duda, estoy presto a absolverlos. Muchas gracias. Adelante. Gracias, doctor Alvites, por la presentación. De nada, de nada. ¿Me escucha, no? Sí, 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 lo escucho. Sí. Nuevamente, vamos a hacer algunas preguntas que han quedado acá grabadas, ¿no? Sí. Vemos que realmente Registros Públicos ha avanzado bastante en esta época de pandemia para acelerar los procesos en línea, ¿no? Así es. Sabemos que la carga de trabajo acumulada durante estos meses de para debe ser terrible en estos momentos, pero esperemos pues que gracias a los esfuerzos de todos ustedes y al trabajo en la parte tecnológica, la carga procesal se vaya eliminando y podamos tener un servicio mucho más expeditivo y rápido, ¿no? Y así es. Comencemos con algunas preguntas. Sí. Procede la inscripción de la sucesión intestada de los herederos, solo hijos, pero en el asiento de propiedad aparecerían como casados, habiendo sido convivientes. ¿Cómo se podría regularizar dicha incongruencia? A ver, me dice respecto a un traslado de dominio de sucesión intestada a los herederos. Así es. Pero
acá, En la cuando cita de se va a propiedad parece como si son como casados, pero realmente han sido convivientes. Ya, pero esta rectificación respecto de quién se va a hacer, respecto del causante o respecto a los herederos. No lo precisa acá Porque, mire, el usuario. A ver. le hago una precisión respecto al traslado de dominio por sucesión intestada. Lo que se va a hacer básicamente es determinar quién es el causante, quién es el titular registral y que se traten de la misma persona. Una vez que llegamos a esa conclusión, lo único que se va a hacer es extender el asiento de traslado de dominio para que las acciones y derechos o el predio a nombre de este se trasladen, sean adquiridos por los herederos declarados y que constan inscritos en la partida de la sucesión intestada. Acá no va a haber acreditación de cuál es su estado civil o algún documento adicional. Acá simplemente es acreditar que el causante y el propietario sean la misma persona a efectos de incorporar únicamente a sus herederos que han sido declarados en el procedimiento notarial o judicial de sucesión intestada. Acá no hay un detalle respecto a que se tiene que acreditar previamente el estado civil, si está soltero, casado, concubino, tiene concubino o no. Acá simplemente es determinar causante y propietario en la misma persona a efectos de que incorporen únicamente a los herederos. Pero acá hay un caso que están consultando. Un padre viudo, ¿no? Con dos hijos, uno mayor de edad y el otro de 17 años, ¿no? Que son, bueno, tienen una sucesión intestada y desea vender la propiedad. ¿Cuál sería lo más recomendable? ¿Esperar que cumpla la mayoría de edad el menor? ¿O se puede Bueno, hacer un procedimiento ahorita? bueno, ya hablando coloquialmente, va a depender de cuánto demore para que cumpla los 18 años, porque si se va a solicitar la transferencia de un bien que pertenece a un menor de edad, necesariamente debe contar con autorización judicial. Y eso obviamente es un procedimiento que toma su tiempo, ¿no? Ahí es donde cada propietario va a tener que evaluar si es que prefiere esperar o si prefiere seguir el procedimiento administrativo, obtener la autorización y celebrar la compraventa con esa autorización judicial para disponer del bien de un menor. Claro, Porque claro, eso necesariamente se va a requerir a nivel del registro. Correcto. De existir un solo contrato de compra-venta en una transacción, ¿no? Ya está cancelado el precio total de la venta, al igual que el impuesto de alcabala, pero no se llegó a firmar la escritura pública y la vendedora falleció. ¿Cómo se puede perfeccionar el contrato de compra-venta? Bueno, acá, conforme habíamos señalado en la exposición, la transferencia aún no se ha formalizado, está pendiente. Y si ya falleció esta persona, el causante, sin formalizar el instrumento, este tiene que ser otorgado por los herederos. No, pero existe la escritura de compra-venta, ¿eh? La Ah, minuta de no, compra-venta firmada. Está la escritura de compra-venta. la había entendido que no existía. Si ya existe la escritura, No, disculpa, está la minuta de compra-venta. claro, Ya eso es lo cancelado que el le había entendido. precio. Lo que pasa es que el instrumento que va a dar lugar a la inscripción en el registro es el instrumento público, como habíamos señalado. Los documentos privados no dan lugar a una inscripción. Y por ende, como no se ha formalizado el título que da lugar a una inscripción antes del fallecimiento del causante, esta formalización va a estar a cargo necesariamente de los herederos. Ahora, si por X motivo los herederos no quieren otorgarlo, únicamente les va a quedar la vía judicial del proceso de otorgamiento de escritura pública. No hay forma, entonces, si no se firmó la escritura por parte del vendedor, no hay forma de que se acredite Directamente al registro no, porque el instrumento que va a dar lugar a la inscripción, como había señalado, únicamente es la escritura pública. Y si no contamos con la escritura pública, lamentablemente no se va a poder inscribir. Se debe contar necesariamente con este instrumento, en base al principio de titulación auténtica y al artículo 2010 del Código Civil, que establece que necesariamente las inscripciones se van a realizar por instrumento público, salvo disposición contraria de ley, que no es el supuesto. Por ende, si no se cuenta con la escritura pública, directamente al registro no se va a poder inscribir. Necesariamente se tendría que formalizar o bien por los herederos o bien en vía judicial con el proceso de otorgamiento de escritura pública. Correcto. ¿Hay alguna forma de hacer búsquedas de propiedades,
a nivel de direcciones nada más o de forma geográfica, o necesariamente hay que tener la partida o el nombre de los supuestos propietarios? Entiendo que ese servicio no está disponible y entiendo por una razón muy, muy lógica. Lo que pasa es de que muchos lotes, muchos predios se han independizado producto de lotizaciones, manzana, lote, urbanización, y que actualmente ya no se identifican de esa manera. Muchos predios que están inscritos como manzana y lote actualmente se identifican con su nomenclatura y su numeración. O incluso han podido variar si es que existe nomenclatura y numeración. Ustedes sabrán de que existen muchas calles que en el transcurso de los años, transcurso de varias gestiones municipales, va cambiando el nombre de las calles. Y por ende, si se hace una búsqueda con una descripción no acorde, puede obtenerse un resultado que no es necesariamente correcto, porque de repente hacen una búsqueda con una descripción, pero esta descripción nunca llegó a existir en el registro. Pero puede ser que sí esté inscrito con otra descripción, por ejemplo, manzana y lote, pero no está inscrito como Girón, no sé, pues, Avenida Brasil, cuadra 40-20. De repente no está con la nomenclatura y numeración, pero sí como manzana y lote. Yo entiendo que por eso es que no se brinda ese servicio. Listo. Y la última o penúltima pregunta. ¿Qué sucede con hipotecas de 20 años que 20 años de atrás, ¿no? Que nunca se levantaron y ya no existen las entidades que emitieron o a favor de quienes están esas hipotecas? ¿Cómo se subsana esto para poder hacer el levantamiento? A ver, este es un tema así bien amplio, bien amplio. Por eso es de que no se ha podido desarrollar en esta charla. Incluso sería materia de una charla puntual respecto a ese tema. Porque lo que es caducidad de hipotecas, la ley 26639 establece la posibilidad de caducar cuando han transcurrido 10 años desde el vencimiento de la obligación. ¿Cuándo vence la obligación? Cuando correspondía efectuar el último pago, la última cuota, o la fecha máxima, la fecha final de pago del crédito, o cumplimiento de la obligación. A partir de ahí se tiene que contabilizar 10 años para poder declarar caduca esta obligación y por ende inscribir la caducidad de la hipoteca. Pero esta caducidad no se puede aplicar a rajatabla a todos. Como había señalado en la exposición, por ejemplo, en el caso de hipotecas a favor de entidades financieras y bancarias, existe una limitación en la ley de bancos, en el artículo 172, porque establecen de que esta caducidad no resulta aplicable a las garantías que estén inscritas a favor de las entidades financieras bancarias. Ese es un caso. Otro supuesto, de que esta hipoteca, por ejemplo, sea una obligación determinable, pero en esta obligación determinable remite el cómputo a un documento que no forma parte del archivo registral, que es lo que establece el artículo 120 del Reglamento de Inscripción del Registro de Predios, que tiene que presentarse el instrumento público que permite efectuar el cómputo del plazo de caducidad a efectos de determinar su procedencia o no. Otro supuesto, en el caso de que el acreedor se trate de una persona jurídica extinta. En estos casos, el Tribunal Registral ha señalado que resulta procedente la cancelación de la hipoteca por extinción, siempre y cuando estos derechos de crédito no hayan sido cedidos a favor de un tercero. Porque muchas veces en estos casos de disolución, extinción de personas jurídicas, en todo el proceso de liquidación, algunos derechos son transferidos, son cedidos, son transferidos a favor de un tercero. Y muchas veces estos derechos de crédito están bajo titularidad de otra persona jurídica o de otra persona natural. Y por ende, si en este título de extinción tenemos de que fue cedida esta hipoteca a favor de un tercero, no va a proceder su extinción. ¿Cuándo va a proceder su extinción? En base a la extinción, valga la redundancia, de la persona jurídica. Cuando la persona jurídica no cedió estos créditos. Y a pesar de ello, está inscrita la hipoteca. No sé si me he dejado entender. Sí, pero como usted dice, es un tema sumamente interesante y complejo y profundo. Así que vamos a aprovechar que ya tenemos la atención de ustedes, de SUNAT, y el compromiso de la institución para poder ir generando mayores espacios para
hacer algunos cursos mucho más puntuales para tratar temas registrales, Sí, ¿no? con todo gusto. Sobre compraventa, seguimos con poderes de repente, sucesiones y de diferentes temas que podríamos tratar a través de estos webinars Así es. que pueden dar los profesionales de la entidad. Así Invito a la es. doctora Patricia Segovia para que encienda su cámara para poder hacer la despedida del caso. Nuevamente, a nombre de ASPAI, de su consejo directivo y del comité de capacitación, agradecer la presencia de la doctora Patricia Segovia, del doctor Jorge Alvites, ¿no? En esta exposición. De verdad estamos complacidos de haberlos tenido y agradecer a la institución y a través de ustedes darle nuestro agradecimiento al Superintendente Nacional de los Registros Públicos, ¿no? Por su colaboración y apoyo a este webinar y a este proyecto de capacitación. A todos los amigos que nos escuchan, no se olviden que el 17 y el 18 de este mes tenemos el Congreso Internacional Inmobiliario Latinoamericano. Las inscripciones están abiertas, siguen abiertas, no se lo pierdan, ¿no? El 17 y el 18. ¿No? Hay más de 20 expositores internacionales y nacionales que van a hablar sobre diferentes temas inmobiliarios. Es una gran oportunidad para contactar a colegas y conocedores del mundo inmobiliario, tanto del país, de provincias, como del extranjero. No se lo pierdan. Con todos ustedes, muchas gracias. Gracias a los invitados. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Todos los días, personas como tú buscan el lugar ideal para vivir o trabajar, y personas como ella quieren vender o alquilar su propiedad rápidamente. Pero muchas veces este proceso es más complicado de lo que parece. Agentes, propietarios e interesados van por su cuenta sin conocer las posibilidades que tendrían al conectarse. ¿Qué opinas de una plataforma en la que coincidan todos y se beneficien mutuamente? Te presentamos Mercado Casa, el primer ecosistema inmobiliario integrado que pone a tu alcance las herramientas y aliados necesarios para acelerar las transacciones de manera eficiente y segura. ¿Cómo funciona? Si eres agente, controla el stock inmobiliario con información real, formal y validada. Compártelo con potenciales compradores o arrendatarios y otros agentes por canales digitales usando filtros específicos. Maneja contratos electrónicos con propietarios y otros agentes.
Administra tus contactos e interactúa con ellos a través de múltiples canales. Controla el ciclo comercial de cada inmueble y monitorea con eficiencia todo el proceso. Accede a asesorías de bancos y notarías para perfeccionar los procesos. Si eres propietario, accede a nuestra web app y sube tu inmueble fácil y rápido. Podrás vincularlo con información oficial de arbitrios, SUNARP y RENIEC. Busca agentes inmobiliarios y contáctate con ellos para iniciar el proceso comercial. Monitorea y controla paso a paso el estado de la venta o del alquiler. Recuerda que estás en un ecosistema seguro validado por contratos electrónicos. Si estás buscando alquilar o comprar un inmueble, nuestro portal te ofrece data confiable y acceso a información segura, validada, sin duplicaciones, además de asesorías a través de nuestros agentes asociados. Conéctate con bancos, notarías y municipalidades dentro del portal que te ayudarán a acelerar el proceso de compra o alquiler. Nunca antes había sido tan sencillo vender o alquilar un inmueble. Con Mercado Casa tienes todo lo que necesitas, en un solo lugar, con toda la seguridad y confianza. El ecosistema seguirá creciendo, las oportunidades estarán allí. Mercado Casa, trabajamos en equipo para hacer tu vida más sencilla.